representantes o responsables. A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo Andrés Velázquez. Muy buenas tardes, tu programa Andrés Velázquez Contigo de este miércoles 26 de junio. Estamos en vivo y en directo desde la cabina de Radio Caracas Radio. Andrea Tavares y Luis Trincado quien les habla en este momento. Estamos aquí, no vamos a poder hoy lamentablemente entrar en contacto telefónico con Andrés porque se encuentra en un sitio en este momento sin cobertura y ustedes entenderán también que con la persecución que hay con el compañero tampoco vamos a dar muchos datos de por dónde anda, pero les puedo asegurar de que Andrés Velázquez, como siempre, está en el trabajo político de reunirse, de animar, de preparar equipos, de hacer trabajo político como lo hace una persona absolutamente comprometida con el rescate del hilo constitucional como lo es Andrés Velázquez, al igual que otros compañeros como Mariela Magallanes y Américo de Gracia, quienes están bajo protección en la residencia del embajador de Italia, pero que no pierden el contacto por algunas vías para alentar, para ayudar, para estar en permanente contacto con los compañeros y con aquellos movimientos sociales, sobre todo de lucha ambientalista, que requieren información y que requieren formación para seguir esta lucha. Hay unas informaciones de última hora sobre un incidente, creo que en la autopista Francisco Fajardo, con lo que tiene que ver con la caravana presidencial del presidente Juan Guaidó. Unos hombres armados no identificados con armas largas aparentemente pretendieron llevarse detenidos a parte de la comitiva que acompañaba a Juan Guaidó. Tenemos noticias de que él mismo personalmente actuó de forma enérgica para lograr que se respetara su condición, la condición de quienes lo acompañaban. No tengo mayores detalles, por lo tanto sería incapaz y sería una imprudencia de mi parte y una falta de respeto con todos ustedes oyentes a quienes respetamos muchísimo, ponernos a hacer a tratar de dar mayores detalles. Lo único que sabemos es que el percance aparentemente ha sido superado. Y yo quisiera, dándole la bienvenida a nuestra compañera Andrea Tavares, empezar el programa con una serie de temas que nosotros hemos clasificado como temas de la semana y como temas en los cuales queríamos intercambiar opinión. Este es el primer programa después de la visita de Michelle Bachelet al país. Tenemos algunas consideraciones a hacerlo sobre el tema de la auténtica, lo que la compañera Andrea Tavares considera que ya alcanzó el nivel de una catástrofe humanitaria. Tenemos el tema de la movilización a la cual está convocando el presidente Juan Guaidó. Tenemos el caso de las elecciones de Turquía que queremos aprovechar para dejar algunos puntos claros, porque por ahí, como de costumbre, aquellos que nosotros llamamos los electoreros, no electoralistas con conciencia, sino aquellos que están chingos porque vayamos a una elección en cualquier circunstancia y en cualquier condición, aprovechan lo sucedido en Turquía para empezar a decir nuevamente que bueno, que ya el ejemplo de Estambul y no sé qué, no sé cuánto. Les tenemos una respuesta al respecto. Y a mí sí me gustaría empezar este programa con la lectura de algo que consideramos y que además que llegó a muchos lectores. Fue publicado en La Patilla. Es una comunicación, en principio interna, digamos. Es un mensaje que el compañero Américo de Gracia le dirige a un compañero nuestro que es muy activo y un muchacho joven, emprendedor en el mundo del movimiento estudiantil, que tiene muchísimo arraigo en los sectores estudiantiles en la zona
donde él se desempeña, y Américo de Gracia le dedicó por un tiempo para darle una serie de indicaciones. Creemos que es pertinente leérselo a ustedes, a los oyentes, porque es todo un tratado, consideramos, sobre la Venezuela futuro y el papel que deberían desempeñar las universidades en la Venezuela por venir. Paso a leer esta comunicación de Américo de Gracia al compañero Gabriel Díaz. Hola compañero, un abrazo. Registro una deuda contigo que pretendo subsanar de inmediato, a solicitud de Mariela, incluso para intentar aportar algunos razonamientos que te sean de utilidad a ti, al movimiento estudiantil, a la causa R y sobre todo al compromiso adquirido con la libertad de Venezuela. Tú particularmente eres un cuadro sobresaliente de la Dirección Nacional de la Causa R. En consecuencia, no tienes permitido preguntar por quién doblan las campanas. Estas siempre doblarán por ti. Esto lo digo para que no sucumbas ante el desengaño y la desesperanza. Los líderes no esperan a que les paren, sino que trepan al campanario a hacer sonar las campanas, formulan las preguntas y construyen las respuestas. Hoy estás al frente de una de las áreas más útiles para la construcción de una vanguardia, de una dirección, de un instrumento valiosísimo como lo es el movimiento estudiantil. Y reitero, estudiantil y no juvenil. Lo de joven es una temporalidad física que difícilmente se puede traducir en instrumento, salvo que sectorices en deportistas u otras formas frívolas o inocuas. Mientras que hablar de estudiantes trasciende a la banalidad de la edad. Ser estudiante y a tu nivel implica un compromiso, no solo contigo mismo, tu familia, tu futuro o tu partido, sino sobre todo con tu país. Ese es el punto. Las universidades deberían ser, por antonomasia, las casas que vencen a las sombras, aquellas que forman a los líderes de sus respectivos países, las que generan ideas y construyen alternativas para superar los obstáculos que enfrenta la nación, para salir del atraso o de las tragedias que la embargan. No son espectadores, no son agentes pasivos, ni estudiosos irrelevantes. Deben ingeniárselas para irrumpir. La generación del 28, en plena dictadura gomecista, se las ingenió para convocar en el entonces nuevo circo, Plaza de Toros Oficial, un evento carnavalesco y la escogencia de la reina de carnaval de la UCB. La misma se llevó a cabo mediante el voto universal, directo y secreto de los presentes. Fue un hecho inédito, desafiante e irreverente del movimiento estudiantil venezolano contra la dictadura de Juan Vicente Gómez, quien no solo desconocía de métodos democráticos, sino que quienes lo retaran pagarían con cárcel, destierro o muerte semejante afrenta. No había terminado el evento cuando fueron puestos tras las rejas los organizadores que pusieron en entredicho la legitimidad del benemérito. Cito la hazaña de la generación del 28 a propósito de contraponerla a las circunstancias presentes, en las que nos ha tocado enfrentar otra tiranía de diferente cuño a la de Gómez. Hoy estamos enfrentando una corporación criminal vinculada y sostenida por el narcotráfico, por los grupos terroristas nacionales e internacionales, con la complicidad de las cúpulas militares que operan como socios. De modo que el reto es hoy más complejo que el de ayer. La universidad, su movimiento estudiantil y académico no pueden ser convidados de piedra ante la coyuntura histórica. No pueden recrearse en la idea de unas conquistas meramente reivindicativas por presupuesto o pupitres. Hay que trascender. ¿Cuál es el modelo de país que necesitamos para salir del atolladero, para insertarnos en el mundo moderno, civilizado, presentista, vanguardista? El país tiene que ser un propósito universitario. Quizá este no sea el momento para preguntar qué puede hacer Venezuela por las universidades, sino qué pueden hacer estas por Venezuela. Tu movimiento estudiantil tiene que ser un semillero para el cambio, contribuir a que tu universidad irrumpa contra el modelo rentista, extractivista, impuesto hasta ahora. De no hacerlo, entonces obviamente es parte del problema y no de la solución.
Sería una universidad y un movimiento domado por el modelo de nación que tenemos que sustituir. Ese es el reto, es un cambio de actitud, de visión. Las universidades no pueden hablar contra el rentismo si medran exclusivamente de él, porque no tienen iniciativa, dependen de modo exclusivo del paternalismo rentista del Estado. No generan servicios, no ofrecen propuestas, le temen a la excelencia, a la meritocracia, a la exigencia. Por el contrario, le rinden culto a la mediocridad. Y no faltará quien identifique o pretenda etiquetar estas ideas con algún adjetivo. No muerdas ese anzuelo. Eso tampoco contribuye al fondo del debate. Las etiquetas fueron inventadas para facilitar la tarea de posicionar las ideas o para descalificarlas. Prefiero que seas conocido por tus frutos que por tu nombre. Estimo que lo necesario ahora es tener la vocación de sentido. ¿Universidad para qué? ¿Movimiento estudiantil para qué? ¿Qué gana Venezuela con eso? ¿Qué aporta? ¿Dónde está el beneficio? La República exige hoy de sus universidades y estudiantes posturas, conductas y acciones. Nada de cuanto nos afecta puede ser ajeno a las máximas casas de estudio del país, del cómo nos inocularon el militarismo, relegando el civilismo a estar detrás del telón, de cómo el caudillismo sustituyó a la institucionalidad, de cómo guardamos silencio ante el populismo que oscureció al trabajo, de cómo el centralismo se profundizó contra la descentralización o de cómo la corrupción colonizó a las instituciones hasta convertir la transparencia en un título nobiliario de pendejo. ¿Cómo ser indiferentes ante el extractivismo minero que en su afán de riqueza express depreda el ambiente? ¿O ante nuestras urbes que contaminan nuestros ríos, lagos o fuentes de agua potable sin la mirada acuciosa de quienes se suponen se forman para dirigir al país? ¿Cómo seguir hablando de distribución de la renta y no preguntarnos cuánto hemos aportado o producido? Eso por hablar de los primeros tópicos que me vienen a la memoria. La relación del mundo universitario venezolano con el país no puede seguir siendo una relación tóxica. ¿Y cómo ha contribuido esta a la descomposición del alma nacional? Es hora de corregir para poder surfear con destreza el fangoso tsunami en el que estamos. No es hora de tener ojos de pintor para ver el paisaje conforme él lo imagina, sino la óptica del oftalmólogo que nos hace ver el paisaje conforme es. Querido compañero, este es el momento de invertir en la nueva Venezuela, en la que soñamos, anhelamos y estamos dispuestos a contribuir. Tú representas ese instrumento, la pulcritud de tu hoja de servicio. Es el momento del enfrentamiento creador. Tú no eres un actor de reparto. Tienes que generar confianza entre los tuyos, desafiar a los demonios y organizar en función de propósitos. Venezuela cuenta contigo. Un fuerte abrazo, Américo de Gracia. Creo que con este mensaje muchos venezolanos seguramente entenderán que la tarea que tenemos por delante es titánica, pero es imprescindible, es necesaria. Es algo que, Andrea, yo creo que es un gran reto, no solamente para los que forman parte del mundo universitario, porque yo creo que esto se podría trasladar a todos los aspectos de la vida nacional, incluyendo funcionarios públicos, cámaras, grupos profesionales. No sé. Es correcto, Luis. Esa reflexión que Américo comparte con Gabriel, pero que de alguna manera nos sirve como una reflexión a todos, ¿no? A la importancia de anteponer las aspiraciones individuales y lograr trascender a la lucha que nos ocupa hoy, verdadera, real, que es la lucha contra la tiranía, contra esta organización como muy bien la caracteriza Américo, una organización criminal. Y es importante la construcción desde todos los sectores del país de esas respuestas y de esas fórmulas para desafiar al régimen y para poder lograr los objetivos. Creo que una de las cosas que nos ha debilitado a nosotros como fuerza liberadora es la idea de contar con alguien más allá de nosotros para solucionar esta situación. Sin duda alguna, la ayuda que podamos recibir es fundamental, pero más importante y más determinante en los resultados va a ser lo que nosotros mismos podamos hacer aquí
para desafiar el régimen. Y sin duda, el movimiento estudiantil tiene un papel vital que jugar, la universidad como institución del Estado y, por supuesto, como tú mismo lo explicabas, desde cualquier institución estas ideas son válidas, desde las instituciones públicas, desde las ONG, desde las organizaciones sociales de base, incluso desde la iglesia, que la iglesia siempre ha jugado un papel importante. Creo que están haciendo un papel importante en estos momentos, en esta lucha, pero tenemos que hacer mucho más. Claro, y además yo quiero destacar un detalle que puede pasar desapercibido porque es de tal calidad el escrito de Américo que a lo mejor yo quiero hacer hincapié en algo. Y es que, fíjate tú y yo militamos en el mismo partido, la Causa R. Este programa es de Andrés Velázquez con Andrés Velázquez, que es de la Causa R. Pero el escrito de Américo es el de un gran dirigente de la Causa R y está dirigido a un compañero del mundo estudiantil que milita en la Causa R y sin embargo le dice la prioridad es Venezuela. Y yo ahí entiendo que hay una gran diferencia en el concepto de lo que plantea Américo, lo que la Causa R siempre ha planteado a nuestros compañeros en las universidades, y es que no hagan partido en la universidad, que trabajen en el bien común de Venezuela, que el partido se hará y se formará en tanto o cuanto colabore, contribuya a ese desarrollo, en este caso de la universidad. No se trata de fichar a personas para que integren a la Causa R, sino de agrupar a los compañeros que tengan sensibilidad social en la cantidad de problemas que hay por resolver. Yo creo que una de las cosas que más daño le ha hecho al movimiento estudiantil desde unos cuantos años para acá, también en el pasado, pero digamos que en referencia a episodios pasados, es aquella lucha casi mezquina de los partidos políticos por agarrar y meter en la estructura de su partido a determinados jóvenes que destacaban, arrancarlos del movimiento estudiantil para ponerlos como figuras públicas, concejales, diputados y todo esto, sin haber garantizado previamente que el movimiento se consolidara y que ellos tuvieran un papel preponderante en el desarrollo de la lucha estudiantil. Y esa es una de las críticas, digamos, más importantes en los últimos tiempos, porque comenzamos a ver cómo entonces estos jóvenes daban este salto de ser dirigentes estudiantiles a ser dirigentes de partido e incluso a tener cargos de elección popular, y terminaban, en lugar de refrescar los partidos, en lugar de darle a los partidos esa nueva visión, terminaban ellos asumiendo los vicios y los comportamientos pragmáticos de los partidos, y de alguna manera eso es atentar o anular esa capacidad espontánea del movimiento estudiantil de crear, de pensar, de hacer cosas nuevas y diferentes, ¿no? Así es, nosotros ya nos están haciendo señas de que ya llegó la hora de nuestro primer corte y ya vamos a regresar con tu programa Andrés Velázquez Contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Es la 1:18. Es una interpretación de tendencias para tu signo zodiacal. Un espacio guiado por los movimientos planetarios y sus consecuencias. Acompaña a nuestros astrólogos a descubrir lo que le deparan los astros signo por signo. Guía astrológica, todos los sábados a partir de las 3 de la tarde por RCR 750 AM. La casa siempre estará abierta. Juntos, ustedes y nosotros, tenemos el mismo sentir. Hace muchos años yo trabajé aquí en estos estudios. Siento una gran emoción y orgullo porque el trabajo de RCR, desde su director general hasta las personas que trabajan en los pasillos, los productores, los periodistas, son unos grandes valientes venezolanos, y quería darles un reconocimiento y también apoyo por parte de nosotros a esta gran labor que no va a parar jamás. Todos somos RCR. Escúchanos en Sin Estrés con Verónica Oliveros, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter,
@RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Muy buenas tardes, estamos de nuevo contigo en tu programa Andrés Velázquez Contigo del miércoles 26 de junio 2019. Estamos aquí en un programa que llega a ustedes gracias al esfuerzo titánico de Jaime Nestares en la dirección general de la estación, de Wilitza Arcaya en la gerencia de producción, de Caterín Manzano en la producción, en los controles, nuestro estimadísimo gigante de los controles de la radio, César González. Este programa, quien les habla en este momento es Luis Trincado. Estoy acompañado en la cabina por la compañera Andrea Tavares, quien tiene un punto que creo que a todos nosotros nos conmueve, nos conduele y que verdaderamente llegamos ya al punto de obstinación del preguntarnos cómo hacemos definitivamente para salir de esta tragedia. Sí, Luis, mira, es terrible porque han pasado tantas cosas en estos últimos años y de alguna manera hay algunas noticias que a veces ya pasan desapercibidas porque de alguna manera nuestra sociedad se está acostumbrando a todas estas situaciones que no deberían ser parte de lo normal, de lo cotidiano, sino deberían ser precisamente motivo de asombro. Ya nosotros hemos visto tantos niños morir por desnutrición, tantos niños morir por falta de medicamentos, el último caso del JM de Los Ríos, donde estos niños que estaban esperando por trasplante de médula y aún algunos que están esperando. Y bueno, hay tantas situaciones que han venido ocurriendo que ahora este tipo de noticias pasan a ser una noticia más. Sí, parte de la cotidianidad. Parte de la cotidianidad. Y nosotros no podemos permitirnos eso. Mira, yo leí esta noticia el 24 de junio. En la página informativa Punto de Corte, que de información que ellos tienen fidedigna, directa, en la morgue de Bellomonte, de 77 cadáveres que ingresaron, 31 de ellos fue por muerte hospitalaria, específicamente por falta de medicamentos. Terrible. Y aparecen registrados como muertes por causas naturales, lo cual es absolutamente antinatural, morirse por un medicamento, por una atención médica. Entonces, esto, por ejemplo, a mí me parece de verdad una noticia muy grave que nosotros los venezolanos tenemos que prestarle atención, porque esto nos puede pasar a cualquiera en esta situación en la que estamos, en la que no sabemos qué tipo de alimentos estamos ingiriendo, en la que no tenemos atención médica de calidad. Cualquiera de nosotros puede enfermarse y puede pasar por esta situación. Y esto, sumado a otras cosas que vienen ocurriendo, como el caso, por ejemplo, de toda esta red de trata de blancas que ya se sabía de alguna manera que se estaba normalmente en estos países donde hay estas situaciones, se presta mucho para que, bueno, estos grandes criminales, y a veces con la misma complicidad de quienes producen la crisis, generan toda esta red de trata de personas, desde niños, adolescentes, hasta mujeres adultas, incluso hombres. Hoy, por cierto, fue desmantelada en España una banda que se dedicaba a la trata específicamente de transexuales. O sea, es muy variada la situación, pero en el caso al que me quiero referir se complica más con el tema de los naufragios que han ocurrido en las costas venezolanas, donde han desaparecido y han muerto muchas personas y muchos jóvenes, mujeres con hijos que dejan familia. Entonces, todo esto apunta, Luis, en mi opinión, a que estamos pasando de lo que hemos llamado la emergencia humanitaria a una situación de catástrofe humanitaria. O sea, la situación cada vez está mucho más, generando mucha más muerte, mucha más desolación. El éxodo sigue aumentando, la cantidad de venezolanos que están huyendo de esta catástrofe, los muertos en distintas circunstancias. O sea, que nosotros recuerdo que uno leía las noticias y uno decía, bueno, vamos a ver cómo estuvo la violencia el fin de semana. La mayoría de los cadáveres ingresados eran por razones de violencia.
esos no se han eliminado, al contrario, esos han aumentado, pero a esa cifra además ahora hay que sumarle una cosa que no ocurría, yo creo que no había ocurrido antes aquí en Venezuela, que sea una cifra tan alta de personas que ingresan por muerte hospitalaria. Entonces, creo que es importante que comencemos a trabajar en función de ver los niveles de catástrofe humanitaria y también empezarle a exigir a la comunidad internacional mucha más presión y, por supuesto, mucha más atención, porque ya no se trata, o sea, los tiempos diplomáticos no son los mismos tiempos de quienes estamos en la supervivencia diaria. O sea, ¿cuántos muertos van a faltar? ¿Cuántos muertos tienen que venir para una reacción mucho más contundente y efectiva de parte de la comunidad internacional? Entonces, creo que es importante que nosotros le transmitamos este mensaje a nuestros aliados en el mundo de que ya la situación de Venezuela está pasando a ese nivel de catástrofe, desde lo que era una emergencia humanitaria compleja, está comenzando a tener una connotación mucho más grave todavía. Y es una connotación además que termina traspasando las fronteras de una manera tan brutal, que empiezan a cerrarse puertas que estaban abiertas porque el volumen de la tragedia es de tal magnitud que, independientemente, y yo haciendo de abogado de aquellos países que han recibido venezolanos, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina principalmente, y Brasil en primer lugar, aunque habría que añadir Estados Unidos, pero digamos que aquí a nivel de América del Sur, yo creo que abrieron las puertas sin imaginarse la magnitud de lo que les iba a llegar, porque no solamente les llega una gran cantidad de personas que hay que tratar de canalizar, de mantener, de ayudar, pero es que llega gente infectada de VIH, llega gente, mujeres embarazadas que necesitan atención inmediata de la mejor calidad posible, les llega gente muy preparada, pero llega gente que no puede valerse por sí misma en un mercado laboral en este momento. Digamos que la magnitud de la tragedia es inconcebible. Y ya pasaremos, porque tenemos que ir al segundo corte. Yo quisiera comentar algo para nuestros oyentes, para ti también, que me tiene muy sorprendido. Después de haber escuchado, yo suelo escuchar la radio, algunas emisoras de radio de Francia. Tengo esa costumbre en las mañanas por vía internet. Ahora hay muchos mecanismos para escucharlo de forma gratuita. Y me sorprende cómo hay un desconocimiento absoluto de la tragedia venezolana en el país. Es correcto. Vamos a un corte. Fuerza que nos activa, fuerza que une a un país que quiere cambio. Mi nombre es Chuo Torrealba y estoy contigo desde las 5:30 de la mañana para que te enteres de todo lo que acontece dentro y fuera de un país en crisis, un país que quiere cambio y libertad. Unidad, la fuerza es la unión, de lunes a viernes desde las 5:30 de la mañana con Chuo Torrealba, solo por RCR, porque lo bueno une. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Estamos nuevamente en el aire en tu programa Andrés Velázquez Contigo de este miércoles 26 de junio de 2019. Nos pueden sintonizar vía Periscope a través del Twitter, ambos con el user @RCR750 y por internet vía rcr.tv, la radio que se ve aquí desde la cabina
desde la emisora, desde los estudios de Radio Caracas Radio, la casa que vence al silencio. Estoy junto a nuestra compañera Andrea Tavares y bueno, estábamos planteando en la parte anterior el tema de cómo esto se está convirtiendo verdaderamente en una catástrofe humanitaria. Lo que tú estás diciendo, que de la morgue diga de 70 y pico cadáveres que llegan, 31 es por falta de atención médica o por problema hospitalario. Estamos hablando verdaderamente de una tragedia que en un futuro, cuando la humanidad se dé cuenta de lo que se está viviendo, alcanzará el parangón de un genocidio. O sea, a mí me recuerda lo que me contaban mis viejos de lo que sucedió cuando la Segunda Guerra Mundial. Lo que sucedió bajo el régimen de Hitler fue catalogado de genocidio años después de que ocurriera, pero mientras estaba ocurriendo, mientras el pueblo alemán veía trenes cargados de judíos, de gitanos, de disidentes que iban a los campos de concentración, el pueblo alemán en general no veía y el mundo en general no se enteraba de la magnitud de la masacre que se estaba cometiendo. Bueno, yo les voy a decir algo. Muchos que actualmente militan en la izquierda mundial, sobre todo en Europa, se van a avergonzar de haber apoyado a Maduro cuando salgan las cifras definitivas, porque algún día se establecerá una verdad absoluta sobre lo que está ocurriendo. Se sabrá la cantidad de miles de venezolanos que mueren no solamente en los hospitales, que mueren en sus casas por inanición, que mueren en las carreteras y como tú me decías ahorita en el intermedio, la gente que murió en el páramo, la gente que muere en las carreteras de toda América Latina. Yo comentaba que escuchaba la radio esta mañana un programa informativo de una emisora en Brest, en la Bretaña francesa, y me llamaba poderosamente la atención que para ellos lo más escandaloso, y de verdad que lo es una imagen de un padre y una niña salvadoreños que estaban en un campamento en México, y a pesar de lo crecido que estaba el Río Grande que hace frontera con los Estados Unidos, intentaron pasar a los Estados Unidos, bueno, y murieron en el intento. Ahí estaban los cadáveres en la orilla, y la indignación era terrible contra los Estados Unidos, contra Trump, porque no permitía el acceso y por supuesto que es una tragedia, no la voy a desmerecer, pero los franceses no saben que hay 4 millones de venezolanos en las carreteras de Colombia, de Perú, de Ecuador, de Chile, de Bolivia, de Brasil, tirados en el piso. Ya entró el invierno en Argentina, en Chile, en el sur del Perú, durmiendo en condiciones casi a 0 grados. Y son niños y son mujeres y son personas mayores. Hay una tragedia humanitaria de magnitud extrema. Yo quisiera saber cuál será el contenido, Andrea, del informe de Bachelet que estuvo aquí en Venezuela. Es correcto, mira, de verdad que la doble moral de muchos sectores y sobre todo de un sector de intelectuales a los que se les hace muy cómodo hacer política desde las letras nada más y no desde la carne viva, desde la gente, desde la realidad. Y eso es un llamado especialmente también a la doctora Bachelet, que viene del pensamiento ideológico de izquierda. Y bueno, nosotros esperamos que todo lo que fue una fuerte aliada de Chávez en el ejercicio de Chávez cuando ya se estaban violando derechos humanos y ella era presidente. Es así. Y ella, bueno, nosotros aspiramos a que prive su condición de médico, prive su condición de pediatra por encima de cualquier posición que no es, o sea, yo creo que hay que tener inteligencia. Esto ni siquiera se trata de una situación ideológica, es lo que decía Américo en su carta y siempre lo ha dicho, es una organización criminal. Yo creo que Bachelet debe estar bien enterada que no había tardado en montarse en el avión cuando ya estaban llevándose detenidos con una cantidad de militares retirados, señores, por cierto, mayores, señores con problemas de salud que están en su casa y que sin motivo alguno, sin orden de allanamiento, sin razón, sin darles una explicación de por qué de su detención,
se han llevado una cantidad de militares detenidos. Así es. Lo que siempre decimos, la puerta giratoria, pues salieron 2 y entraron 10 y así es la forma de actuar. Y yo creo que ella debe estar bien enterada. Entonces, ¿qué pienso yo, Luis? Yo pienso que hacer un análisis de la visita de Bachelet, yo creo que se han escrito ya muchas cosas al respecto, mucha gente, bueno, ha dado sus mejores opiniones y sus peores opiniones, y yo creo que sobre la visita ya no hay que llorar sobre la leche derramada. Yo creo que todos nosotros debemos concentrarnos en el informe que ella prometió para el 5 de julio, que no puede ser de modo alguno mejor que el anterior que ya se había presentado. Uh-huh. Yo creo que independientemente de que ella no visitó los sitios que aspirábamos que visitara, creo que tuvo la posibilidad de entrar en contacto con la realidad venezolana a través de las voces de las víctimas, que es lo más importante, son las víctimas. Ella se pudo haber reunido con todos sus amigos, camaradas, la María Urbaneja que la recibió y lo que ella quiera, pero las voces de las víctimas hablan por encima de cualquier situación afectiva, ideológica o emocional que pueda estarse presentando allí. Y ese informe, el 5 de julio, tiene que ser una expresión de las voces de las víctimas. Los que están siendo torturados no son los que representan a la tiranía. Los que están siendo torturados son las víctimas, son la expresión del pueblo venezolano. Y es una forma de colocarse. Cuando uno no sabe de qué lado está la justicia, lo mejor que uno puede hacer es colocarse del lado de la víctima. Es correcto. Esto lo decía un novelista de la novela negra norteamericana, Archer. Entonces, creo que este es el momento en que la señora tiene que sentarse, evaluar dónde están las víctimas y en función de eso ofrecernos a través de ese informe una posibilidad a los venezolanos de esperanza de que el mundo entienda y deje la doble moral con relación al tema venezolano, con relación a la situación de catástrofe humanitaria que nosotros estamos padeciendo. Entonces, esta movilización que se está convocando para el 5 de julio, para nosotros tiene que ser muy importante, porque no solamente es una fecha de independencia para nosotros, de firma del acta de independencia, una fecha histórica, pero también es una fecha en la que los venezolanos estamos esperando de esta organización que no ha sido consecuente realmente con la liberación de este pueblo de la tiranía, de alguna manera tenga que entender que nosotros lo que estamos viviendo aquí requiere de una urgente intervención, urgente, de verdad. No creo que la ONU esté dispuesta a ir más allá de lo que ha ido hasta ahora, pero de nosotros depende dar un paso más con relación al tema de los derechos humanos y la visión de solicitar la intervención y la ayuda y la cooperación de quienes nos puedan ayudar a salir de esta tragedia. Efectivamente, y además estoy leyendo ahora el chat, ahora no, tratando, porque está un poco intermitente el internet, estoy tratando de leer, por supuesto, nos interesa muchísimo siempre la opinión de nuestros oyentes, el chat del canal YouTube donde está rcr.tv, siempre importante para nosotros, los comentarios. Y bueno, saludos Mireya, que nos saluda desde Guanare, una oyente fija de nuestro programa, y a todos los que están en este momento dialogando, intercambiando opiniones y proponiendo ideas, y hay un saludo y un reconocimiento a la causa R con unos preceptos un poco ya equivocados. Quiero recordarles a los que dicen que somos un partido de izquierda que hace muchísimos años que la causa R evolucionó producto de su propia debate interno hacia un centro político, democracia radical, que es lo que pregonamos, que precisamente tiene que ver con la búsqueda de un equilibrio y superar esa falsa dicotomía, esa falsa dilema izquierda-derecha que no sirve para nada, porque hay tiranos de izquierda y de derecha, hay demócratas en ambos lados, aunque últimamente lamentablemente parece que en la izquierda la democracia está como muy puesta en el congelador. Cuando tú estabas hablando ahorita de la catástrofe humanitaria y de lo que se espera del informe Bachelet,
tiene que ir mucho más allá de la simple solicitud de unas elecciones libres. Para eso ya tenemos una cadena enorme de solicitantes. No negamos que nosotros estamos convencidos que al final tendrá que haber elecciones, pero todavía nosotros estamos en un capítulo muy importante que es el cese de la usurpación. Estamos absolutamente convencidos de que sin la salida de Nicolás Maduro, esta tragedia no va a culminar y se va a seguir profundizando por lo que parece. Entonces, habría que exigir, y yo creo que la presencia nuestra en las calles el 5 de julio es una oportunidad muy importante. Entendiendo, Andrea, que hay muchos motivos por los cuales mucha gente está totalmente obstinada, de convocatorias, de movilizaciones. No les doy absolutamente la razón en un todo, pero sí los entiendo solidariamente. Mucha gente se la ha jugado. Hemos estado nosotros mismos en la calle en todas estas protestas, en todo esto, y de verdad que llega a ser como desesperante darse cuenta de que, bueno, ¿hasta cuándo vamos a seguir en esto? Pero lo peor que puede ocurrir es que no haya nadie en las calles. Yo creo que nosotros a lo mejor no alcanzamos definitivamente una victoria simplemente con la lucha de la calle, pero es importante entender que sin ella va a ser mucho más difícil obtenerla. Las calles vacías, a menos que sea una convocatoria que por fin prive una de las reivindicaciones que ha planteado la causa R desde hace mucho tiempo, ir a una huelga cívica de todos los ciudadanos, empleados públicos, todos, absolutamente, y dejar las calles desiertas hasta el cese de la usurpación, que puede ser una de las medidas de presión finales para salir de esto, pero obviamente ante una convocatoria como la que hace el presidente interino Juan Guaidó, de que salgamos todos a ejercer la presión necesaria, nosotros podamos obtener y convencer al mundo de la necesidad de una intervención humanitaria, pero ya porque es impensable que podamos continuar en esta absoluta masacre contando los cadáveres todos los días. Ya no es la noticia de que se murió un niño en un hospital, es que se están muriendo cantidad de niños todos los días en los hospitales. Sí. Ya no es que un anciano se murió en su casa por inanición, desatendido porque no tenía familia, porque estaba en estado de abandono. Ahora son decenas de ancianos que mueren en hospitales, que mueren en sus casas, que mueren en la calle, en el más triste abandono. En las colas de gasolina. En las colas de gasolina por infarto, hasta por inanición. Y digamos que verdaderamente ya estamos en una etapa de intolerancia, de tolerancia cero con respecto a la muerte. Es decir, tenemos que enfrentar esta tragedia y no vamos a poder solos, no podemos solos. Ahí nuestro llamado es absolutamente a la humanidad, un llamado a la humanidad general. Y obviamente la ONU ha demostrado ser absolutamente ineficiente con todos los casos de tragedia mundial. Yo recuerdo una causa que nosotros, ahí coincidimos tú y yo, en la causa del pueblo saharaui. El pueblo saharaui lleva 40 años viviendo en carpas, refugiados, sin atención debida, sin su derecho a la autodeterminación, sin derecho a ejercer sus derechos civiles más inmediatos como recuperar su propia tierra, y están abandonados ahí a su suerte, con una ONU que simplemente se dedica a darles el sustento justo para mantenerse vivos, pero sin poder ejercer una vida digna. Y nosotros no aspiramos eso para Venezuela. Nosotros aspiramos a su liberación nacional. Y la liberación nacional solamente va a ocurrir cuando la fuerza de la razón se imponga sobre absolutamente toda la mezquindad de estos malandros que están en el poder. Vamos al último corte de este programa y ya regresamos en tu programa Andrés Velázquez Contigo. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En el restaurante Lon Low se atienden los comensales más exigentes con todo placer y piden sus platos a su gusto, pero si quieren algo y no está en el menú, se lo preparan a su gusto y al momento. Y los jueves, viernes y sábados hay música en vivo y bailable. Come, baila y goza en Lon Low, Santa Mónica, Avenida Teresa de la Parra, calle Rufino Blanco Fombona, a la derecha después del centro comercial. No te equivoques, parece chino pero no es. Bar Restaurant Lon Low, poquito pero sabroso, pero sabroso.
¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Los temas de actualidad más relevantes son expuestos a la luz de La Linterna. Diego Bautista Urbanica le invita a formar parte de este ameno espacio de charla y análisis con una buena taza de café y al son de buena música. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Ya estamos en la parte final de tu programa, Andrés Velázquez Contigo, aquí en cabina junto a Andrea Tavares, quien nos acompaña en un programa donde intentamos por lo menos plasmar la opinión de nosotros, activistas de la causa R, sobre el acontecer nacional. Querías hablar del tema de las elecciones de Turquía, que en realidad son las elecciones solamente de la ciudad capital. Por supuesto, muy importante Istambul, porque es una ciudad de 20 millones de habitantes. No es poca cosa. Pero pareciera que algunos, sobre todo vía Twitter y vía redes sociales, algunos que ya conocemos, que son los de la derrota del 20, de la derrota de ellos, del 20 de mayo, que fue el gran triunfo de la sociedad venezolana cuando desenmascaró a Maduro, cuando no acudimos a la farsa que él pretendía, eso que él pretendía llamar como elecciones presidenciales. Aquellos que están dolidos, escocidos porque no lograron convencer, ni lo van a hacer, de ir a elecciones en cualquier circunstancia, están utilizando lo de Estambul como un ejemplo. A ver. Mira, me parece de verdad fastidioso, ya raya en lo fastidioso, cada vez que pasa cualquier cosa, entonces ellos no han superado esa derrota y entonces respiran por una herida que no es culpa de nosotros, porque esa derrota no es culpa de nosotros. Entonces, en esta oportunidad se están agarrando del tema de Turquía para volver sobre la cantaleta de que si nosotros el 20 de mayo no sé qué cosa. Señores, ¿qué más demostración quieren ustedes de la forma en que se conduce este gobierno frente al voto popular? ¿Qué más explicaciones o qué más demostraciones o qué más evidencia? O sea, yo, por ejemplo, le puedo poner citar el caso del Estado Bolívar. Efectivamente, nosotros participamos en las elecciones del Estado Bolívar y las ganamos, demostrado con actas en mano por el gobernador legítimo de ese estado, Andrés Velázquez. ¿Y dónde está Andrés Velázquez? Pudo ejercer el cargo de gobernador para el cual lo eligió el pueblo del Estado Bolívar. O por ejemplo, el caso de Juan Pablo Guanipa en el Estado Zulia. Así es. Entonces, no es igual lo que ocurre en Venezuela que lo que ocurre en Turquía. O la respuesta que dio alguien hace poco, digo, mira, el caso es tan diferente que aquí nosotros ganamos la alcaldía mayor y ganamos la Asamblea Nacional y mira cómo luego el régimen, a pesar de haber ganado eso, rebanó, abusó e hizo todo eso. Mira, y eso lo vienen cometiendo, incluso ayer yo leía un informe que tú pasabas por el grupo nuestro de lo que está ocurriendo en San Fernando de Atabapo, en Amazonas.
Y si bien es cierto que el alcalde es responsable de la situación que se está presentando ahí, a mí me sorprende que la información sea que el gobernador llegó y decidió destituir al alcalde, porque eso es un cargo de elección popular y eso lo vienen haciendo desde, mira, yo misma lo denuncié hace bastantes años, estaba yo en el ejercicio del Consejo Municipal. Hay personas que no se acuerdan que yo... y ahí están mis declaraciones públicas, fui y me opuse y fui bastante crítica y enfrenté en muchas circunstancias al mismo Chávez como presidente. Yo denuncié ante la Asamblea Nacional a la situación a la que se sometieron muchos concejales en todo el territorio nacional, a los cuales un alcalde decidía sacarlo de la Cámara. Por eso tú fuiste tan incómoda para el chavismo. Así es. Por eso abriste puerta y rompiste con ese... Correcto, y fui perseguida, fui candidata a la alcaldía de Caracas enfrentándome a Jorge Rodríguez, además. Es correcto. Y entonces lo que quiero señalar es que un proceso electoral que no tiene garantías, no tiene respeto del voto, no decide nada. En ese sentido, está claro la razón por la cual este gobierno no quiere participar en elecciones libres. No es nosotros como oposición quienes nos estamos negando a participar en un proceso democrático. Somos nosotros los que estamos exigiendo la democracia de ese proceso, la profundidad democrática de ese proceso. Entonces, no somos nosotros los que somos saboteadores de los procesos electorales. Al contrario, lo que queremos es reivindicar la importancia democrática del voto. Y ese voto aquí en Venezuela no tiene ninguna validez mientras exista la usurpación. Así es. Así de clarito, y así lo vamos a mantener en todo tiempo, y no habrá caramelos envenenados que nosotros podamos tragar, porque conocemos cómo es ese monstruo y lo conocemos además por dentro. Y además, después de haber vivido lo que vivimos en el Estado Bolívar, cuando prueba en mano logramos demostrar que sí se puede alterar eso que decían que era perfecto, que no había forma de alterarlo, ellos lo hicieron descaradamente. Además, dos generales se metieron dentro de la sala de totalización y alteraron los resultados para uno levantarle la mano al otro, el salidor al que estaba de entrada. Y nosotros ya de esa experiencia no nos van a engañar. Tenemos escasamente 2 minutos y yo creo que Andrea Tavares tiene una invitación que hacerle, no solo a las mujeres, pero también a los hombres que somos solidarios con ellas. Es verdad. Mira, el día viernes nosotros estamos organizando desde el Frente Amplio de Mujeres Nacional una actividad relacionada con el Plan País y la visión de género en el Plan País. Esto es a partir de las 8 de la mañana en el Centro Comercial El Parque, que queda al lado de Parque Cristal, entre la avenida Francisco de Miranda y la tercera transversal de Los Palos Grandes. A partir de las 8 de la mañana, ahí vamos a tener distintas mesas de trabajo con todos estos temas, el tema jurídico, el tema de la ayuda humanitaria, el tema precisamente de la participación política. Son muchas mesas de trabajo y bueno, estamos también en ese proceso de ir trabajando sobre la base del Plan País, porque tenemos que estar preparados para cuando cese la usurpación, ya tener adelantados varias de las acciones a seguir como gobierno legítimo de Venezuela. No, y a mí me consta que las compañeras del Frente Amplio Femenino, el Frente Amplio de Mujeres, de verdad son activistas de primera clase. Además, pertenecientes a muchos partidos, otras pertenecientes a gremios, otras hacen vida política sindical en el mundo laboral, y de verdad tengo el gusto de conocerlas a muchas de ellas, y están siempre en primera línea de combate, y además con una capacidad intelectual brillante, mujeres muy sencillas, amas de casa, de su hogar, pero que le dedican muchísimo tiempo a su país, que no se limitan exclusivamente a la supervivencia de su familia, muchas de ellas en condiciones económicas lamentables, como estamos prácticamente todos, sino además con un gran empeño por sacar adelante este país. A ese frente pertenece también nuestra diputada Mariela Magallanes, hoy silenciada en cierta medida por el régimen, ya que no puede circular libremente por las calles de Venezuela, está bajo refugio de la casa del embajador, de la residencia de la Embajada de Italia,
pero que está muy pendiente, muy comunicada, muy solidaria y con mucha ayuda en lo organizativo. Y son voces que no van a ser calladas nunca, porque aquí además Venezuela va adelante y además Venezuela tiene nombre de mujer. Un gran saludo a todos nuestros oyentes. Muchas gracias, Andrea, por compartir con nosotros este programa, por coproducirlo. Muchas gracias a todos los técnicos de Radio Caracas Radio que hacen posible que estemos al aire por esa ventanita de libertad. Esta para mí es la casa que vence al silencio. Hasta el próximo miércoles en tu programa Andrés Velázquez Contigo. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM.